Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre las generalidades del sistema nervioso, hablaremos sobre su desarrollo y sus componentes. El objetivo de esta charla es conocer el desarrollo del sistema nervioso central en función de la generación del tubo neural, comprender la importancia del desarrollo diferencial entre el sistema nervioso humano sobre los animales inferiores dentro de esta escala zoológica, estudiar a la célula principal, que es la neurona, como unidad estructural y funcional, y a las células que la acompañan y protegen en cierta forma, que son las células de la glía. También veremos el concepto de sinapsis, la clasificación, tanto morfológica como funcional, diferenciar entre la mielinización y la no mielinización de las fibras nerviosas y qué trae aparejado esto, definir el concepto de sustancia blanca y sustancia gris dentro del sistema nervioso y diferenciar los diferentes componentes de este sistema nervioso central funcionalmente y jerárquicamente. El sistema nervioso nos convierte en lo que somos: la personalidad, los puntos de vista, la inteligencia, la coordinación, así como muchas características que nos permiten a nosotros hacer personas únicas. En todo momento, el sistema nervioso está presente con sus funciones, en el momento de pensar, reflexionar, en el momento de leer un libro tratando de estudiar, de captar justamente y hacernos propios los conocimientos, en el momento que nos trasladamos caminando, cuando jugamos, cuando somos niños o no tan niños, cuando reímos. Parte del sistema nervioso es lo que nos permite a nosotros sentir. Permitir también poder alimentarnos, poder comunicarnos, poder básicamente sentir. Siempre está presente el sistema nervioso regulando cada uno de los acontecimientos que nos suceden a nosotros, hasta en el momento de dormir. Pero cuando hablamos del sistema nervioso, deberíamos comenzar a pensar un poco cómo es el desarrollo de este sistema nervioso en función primeramente de lo que es la fecundación. El punto de origen es la fecundación, esa unión entre el espermatozoide con el óvulo que nos permite a nosotros generar una célula al cual nosotros denominamos cigoto o célula huevo. Esta célula inmediatamente que se forma comienza a dividirse dicotómicamente, o sea, de a dos. Esta célula nos va a dar dos células idénticas, esas dos nos van a dar cuatro, y así sucesivamente, 8, 16, 32, 64, hasta llegar a un número de células a lo cual nosotros llamamos mórula. Tiene que ver con el número celular. La mórula sigue diferenciándose o dividiéndose en estas células que de a poco van a comenzar a diferenciarse entre ellas. Obviamente que ese cambio de diferenciación celular tiene que ver estratégicamente con que las células centrales de esta pelota celular no interactúa de la misma forma con las células que están en la periferia. Y este hecho ya hace que comiencen a producir ciertas sustancias que comienzan a estimular a las células vecinas. De la mórula pasamos al blastocito o blástula, donde comenzamos a ver que se van diferenciando aún más estas células y a partir de esta blástula comenzamos a llegar a lo que nosotros denominamos la gástrula. Esa gástrula ya es el puntapié inicial para la diferenciación celular. Esta diferenciación celular nos permite a nosotros generar lo que nosotros llamamos el embrión trilaminar, que es el embrión básico y más primitivo que nosotros tenemos. Este embrión trilaminar, como su nombre lo dice, está formado por tres capas. Estas capas son el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. A partir de estas tres estirpes celulares o colonias celulares, comenzamos a generar todo lo que va a ser en el futuro nuestro cuerpo. Cada uno de ellos se va a
diferenciar en diferentes tejidos, órganos, y estos órganos después se harán sistemas, para que nuestro cuerpo quede completamente conformado. La pregunta es, ¿de dónde proviene el sistema nervioso? La respuesta a esto es que a partir del ectodermo, para ser más exacto, el ectodermo neural, se genera todo el sistema nervioso. Este ectodermo que no solamente va a darnos el sistema nervioso, también, por ejemplo, nos va a dar las células pigmentadas de la piel, en la parte central y en función de una línea primitiva, de un surco primitivo que luego se genera, esas células que están alrededor de este sector van a generar o van a diferenciarse en definitiva en ese ectodermo que va a generar el sistema nervioso. Como sabemos, el embrión, que tiene un formato discoide, comienza a plegarse para generar un embrión tubular, cilíndrico. Obviamente que el sistema nervioso no se escapa de esta conformación. Vamos a ver cómo se genera el tubo neural. Primeramente, a partir de la inducción de la placa neural del ectodermo y la generación de ese surco, vemos cómo se invagina el ectodermo de una forma tal que se profundiza y al profundizarse genera un plegamiento de esa placa neural. Ese plegamiento de la placa neural genera este surco neural que termina cerrándose en los extremos y permitiendo a nosotros hacer el cierre del tubo, generando un tubo, como ustedes pueden ver, no macizo, sino que es un tubo cavitado. Esta formación del tubo neural es la formación básica y primordial para generar todo el sistema nervioso. Recordemos que nuestro sistema nervioso central es cavitado y la cavidad tiene que ver con esta organización y con este plegamiento que hemos hecho a partir del ectodermo neural. Este proceso se denomina neurulación. A partir de esta neurulación, como veníamos diciendo en la diapositiva anterior, se genera ese tubo neural. Y ese tubo neural, a partir de su generación, vamos a ver que en la parte lateral del tubo se va a generar una pequeña incisión que se llama surco limitante, este surco limitante, dividiendo al tubo neural en dos regiones bien demarcadas. Una parte anterior, a la cual nosotros vamos a denominar placa basal. En la placa basal, las células que se van a transformar en neuronas comienzan a decidir cuál van a ser su función general. Y acá la decisión es que estas neuronas se van a transformar en neuronas motoras. En cambio, en la parte posterior a ese surco limitante, la placa se llama alar y esta placa alar va a tener neuronas con capacidades sensitivas. Por lo tanto, el tubo neural nos queda dividido en una parte anterior motor y una parte posterior sensitivo, que son los dos grandes mundos que maneja el sistema nervioso central. Este punto es muy importante dentro de la organización. Esto quiere decir, vuelvo a repetirlo, que todo el tubo neural va a tener esta configuración. Lo anterior es motor, lo posterior es sensitivo. Lo anterior tiene neuronas motoras, en la parte posterior vamos a tener neuronas sensitivas. Una vez constituido lo que es el tubo neural, comienza a haber un desarrollo de este tubo. En los siguientes días, en las siguientes semanas, lo que va a suceder a este tubo, que tiene un formato homogéneo, en la parte más cefálica comienza a producirse lo que nosotros llamamos la vesiculación. Las vesiculaciones transforman ese extremo cefálico en tres porciones. A esas tres vesículas nosotros denominamos a la primera prosencéfalo, a la segunda mesencéfalo, a la tercera romboencéfalo. El resto del tubo neural no tiene ningún cambio estructural, por lo tanto sigue manteniendo esa organización básica donde lo anterior era motor y lo posterior es sensitivo. Esto no quiere decir que en las vesiculaciones las neuronas sensitivas y motoras comienzan a mezclarse, no es así.
no se mezclan, sino que van cambiando de posición en función del crecimiento de los ventrículos, o sea, de las cavidades que tiene este sistema nervioso central. Esto sucede en la primera semana, en tercera semana. Entre cuarta y quinta semana se vuelven a revesicular estas vesículas básicas, transformándose de 3 a 5. El prosencéfalo va a generar una vesícula muy grande que corresponde al telencéfalo. Ese telencéfalo crece mucho y envuelve a la segunda vesícula prosencefálica, que es el diencéfalo. Estas dos vesículas, la telencefálica y la diencefálica, terminan formando lo que nosotros conocemos como el cerebro. El mesencéfalo no tiene ninguna vesiculación y queda exactamente igual y va a formar la primer porción del tronco encefálico, el mesencéfalo. En cambio, el romboencéfalo se va a dividir en dos vesículas, que son la metencefálica y la mielencefálica. El metencéfalo nos va a dar a nosotros lo que es la protuberancia o puente, parte constitutiva del tronco encefálico, y a partir de lo que se denomina labios rómbicos, que son dos plegamientos laterales, esos labios se dirigen hacia atrás y forman lo que nosotros conocemos como cerebelo. O sea, del metencéfalo me va a dar a la protuberancia y al cerebelo. El mielencéfalo nos va a dar a nosotros lo que corresponde al bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se forma a partir de esta vesícula mielencefálica. Y fíjense que el resto del tubo neural que no tuvo en ningún momento este tipo de vesiculación nos va a dar lo que nosotros denominamos la médula espinal. Punto muy importante, porque quiere decir que la médula espinal queda con esa organización donde las neuronas anteriores son motoras y las neuronas posteriores son sensitivas. Un punto muy importante para destacar y vamos a ir desarrollándolo cuando veamos médula espinal. En resumen, nosotros tenemos en un primer momento el tubo neural que se va a vesicular en tres vesículas, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo, el romboencéfalo y la porción caudal del tubo neural. Pasadas las semanas, ese prosencéfalo nos va a dar el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a generar básicamente los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral, los núcleos basales, la amígdala cerebral o núcleo amigdalino o complejo nuclear amigdalino, el hipocampo y el bulbo olfatorio. También recordar que el sistema nervioso es cavitado. Las cavidades que se generan en este telencéfalo corresponden a lo que nosotros denominamos ventrículos cerebrales. El diencéfalo nos va a dar todos los núcleos que son sumamente importantes como centros integradores. El núcleo más importante diencefálico es el tálamo. Bueno, recuerden esto, todo lo que termina en tálamo es diencefálico. Tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo. También se genera lo que es la retina a partir de esas cúpulas ópticas que se despliegan para formar el nervio óptico y formar la parte nerviosa de nuestro ojo. La cavidad relacionada con el diencéfalo es el tercer ventrículo. El mesencéfalo, que vemos que siempre quedó con el mismo nombre, va a formar el mesencéfalo, primer porción del tronco encefálico, y que tiene su propia cavidad a la cual nosotros denominamos acueducto mesencefálico o de Silvio. El romboencéfalo, que nos daba el metencéfalo y el mielencéfalo, dijimos que el metencéfalo nos daba la protuberancia y el cerebelo, y el mielencéfalo nos da el bulbo raquídeo. Estas tres estructuras se relacionan con una cavidad ventricular común a la cual nosotros denominamos el cuarto ventrículo. La porción caudal del tubo neural se transforma en la médula espinal, que tiene su propia cavidad pequeña, pero que se encuentra en la parte central, a la cual nosotros denominamos epéndimo. En la siguiente imagen podemos observar
diferentes cerebros de diferentes animales, básicamente primates, más allá de que podemos ver el cerebro de un oso, y la comparación del volumen del cerebro humano con estos animales inferiores. Más allá del crecimiento exponencial de este telencéfalo y diencéfalo que genera la masa cerebral, lo importante acá es un hecho muy característico que corresponde al gran crecimiento que tiene la corteza cerebral. La corteza cerebral crece y se expande de una forma extraordinaria, diferenciándose con la expansión y el crecimiento que tiene con animales inferiores. Esto hace que esta corteza cerebral se tenga que plegar y permitir que en ese plegamiento entre dentro de lo que es la cavidad craneal. Cuando hablamos de plegamiento, el plegamiento cortical es el éxito evolutivo que permite conseguir que tengamos muchísima más superficie cortical con el mismo volumen cerebral. Por lo tanto, tener mayor espacio y mayor número de funciones neuronales superiores. La corteza cerebral, como nosotros podemos ver acá en la imagen de un corte de cerebro humano y de diferentes animales e inferiores dentro de lo que es la escala zoológica, podemos ver esa cantidad de plegamiento. No solamente crece en extensión, donde llega a tener una superficie total de 2.500 centímetros cuadrados, sino que además lo que hace es crecer en espesor. La corteza cerebral termina siendo una densa agregación de cuerpos neuronales donde ese espesor llega a tener entre 2 y 4 milímetros, y eso habla de la cantidad de neuronas que nos permite a nosotros tener en este sector. Esto quiere decir básicamente que la corteza termina siendo la gran estructura organizadora y de mayor procesamiento de información que tiene nuestro sistema nervioso. Dentro del desarrollo de este telencéfalo y diencéfalo, nosotros podemos ver que hay un desarrollo paulatino de los surcos y las circunvoluciones que se van generando dentro de la corteza cerebral, o sea, del cerebro externo. Fíjense acá, en 22 semanas de desarrollo, el cerebro es casi lisencéfalo, ¿no? Quiere decir que es completamente liso, todavía el crecimiento de este manto cortical no se genera, por lo tanto no hay plegamientos, que sí van a comenzar a ir apareciendo a medida que van surgiendo las distintas semanas. Recuerden que estos plegamientos para generar estos surcos y circunvoluciones es una programación genética que nos permite a nosotros tener a término un cerebro muy parecido al adulto, más allá de que tenemos que seguir desarrollando y haciendo crecer a este cerebro. Como les mostraba en la diapositiva anterior, fíjense, 17 semanas, un cerebro completamente liso, lisencéfalo, y como a medida que van pasando las semanas comienzan a generarse los plegamientos para generar los diferentes, por un lado, lóbulos, ¿sí? Y además estas circunvoluciones que nosotros vemos en un cerebro a término. Pero interesante acá es que en paralelo no es solamente hacer crecer la corteza cerebral como un manto, como si fuera una sábana celular, sino lo interesante es ver, y se puede ver en las imágenes de abajo, que son las tractografías, cómo la corteza cerebral comienza a conectarse. Estas neuronas corticales comienzan a recibir estímulos de muchas estructuras subcorticales, y esto nos permite a nosotros que estas neuronas comiencen a proyectarse dentro de un gran abanico con otras estructuras nerviosas que nos permiten de alguna forma interconectar
y comenzar a generar conexiones que van a terminar de darle la funcionalidad al sistema nervioso. Piensen que el cerebro se tiene que conectar con cada una de las partes del sistema nervioso, con el tronco encefálico, con el cerebelo, con la médula espinal propiamente dicha, y de esta forma generar una jerarquización de la información y de las funciones cerebrales. Se calcula que en el sistema nervioso central de un adulto humano poseemos una cantidad de casi 100.000 millones de células, de neuronas. Estas células nerviosas se encargan de manejar la información. Esto implica que nosotros vamos a tener en esta célula cambios en sus propiedades bioeléctricas que van a permitirnos a nosotros poder comunicar a este sistema entre sí. Dentro de esta célula, la neurona, nosotros sabemos que es una célula con capacidad de excitación y con especialidades en la recepción de estímulos y obviamente con la conducción de esa información a través de lo que nosotros denominamos impulso nervioso. Tenemos una gran variedad de neuronas y la clasificación de las neuronas van a tener que ver básicamente con su formato y con sus prolongaciones, que es las que permiten a nosotros poder comunicar dicha información. Cuando hablamos de neurona, siempre tenemos un esquema de esa neurona donde la parte principal corresponde al cuerpo neuronal o soma neuronal, donde vemos dos tipos de prolongaciones. Las prolongaciones centrales, que nosotros denominamos dendritas, un segmento muy interesante y muy importante que corresponde a el cono axónico, que es el punto de unión entre el soma neuronal con el axón, al cual nosotros denominamos prolongación periférica. Normalmente ese axón tiene o está mielinizado y ese axón termina al final en lo que nosotros denominamos teledendron. Teledendron quiere decir tele a distancia, dendron, dendritas, dendritas a distancia, que son las que terminan formando en sus extremos los botones sinápticos, que son los lugares por donde la información va a salir de esa neurona para contactarse con otra neurona dentro del sistema nervioso. Como les decía, podemos clasificar a las neuronas según sus somas, el formato de sus somas. Y ahí aparecen neuronas que son esféricas, piriformes, fusiformes, piramidales. Bueno, la típica neurona que uno dibuja siempre, que es la estrellada. Pero esto tiene que ver básicamente con una descripción histológica sobre su formato del cuerpo neuronal. La otra forma de clasificarlo es según sus prolongaciones. Y ahí tenemos neuronas que son multipolares, neuronas que son bipolares, neuronas que son unipolares o pseudounipolares, porque parecen como si tuviéramos dos axones, y aquellas que denominamos apolares o anaxónicas, donde solamente se ven prolongaciones centrales, que son las dendritas. Pero las neuronas no son las únicas células que tenemos formando el sistema nervioso. Hay un séquito de células muy especializadas, las cuales nosotros denominamos células de la glía o de la neuroglía. Estas células superan en número a las neuronas del encéfalo y de la médula espinal, teniendo una proporción de 10 a 1. O sea, por cada neurona que nosotros tenemos 10 células de la neuroglía que están apoyando, que están dando sostén
que lo que hacen es proteger a las neuronas para que las neuronas cumplan sus funciones específicas y tan importantes. Estas células representan básicamente células con grandes funciones, como puede ser justamente ser guías para la formación de mielina, el desarrollo de las neuronas, el mantenimiento del medio interno del sistema nervioso central. Algunas producen justamente recaptación de los neurotransmisores después de que se haya producido la comunicación interneuronal. Se la clasifica histológicamente en dos grandes grupos, a lo que nosotros denominamos la macroglía y la microglía. Como le decía, las células de la glía, las células de la neuroglía, no propagan potenciales de acción, ni sus prolongaciones están especializadas para recibir o transmitir señales eléctricas. Lo que hacen estas células es proporcionar a las neuronas un soporte estructural, mantienen el microclima adecuado para que estas neuronas, que son tan específicas, cumplan su función. Dentro de la macroglía vamos a encontrar los oligodendrocitos, que son los encargados de la formación de mielina en el sistema nervioso central. Los astrocitos, que modulan en cierta forma la actividad sináptica en sus proximidades, liberando pequeñas cantidades de una sustancia que es glutamato, regulación del ambiente iónico, recaptación de los neurotransmisores. Y por otra parte, lo que es la microglía, vamos a encontrar justamente acá células que en definitiva terminan siendo los macrófagos del sistema nervioso central en esta cuestión de la vigilancia inmunológica. Más allá de los tipos especiales que nosotros encontramos en el sistema nervioso central, también en los análogos o los símiles en el sistema nervioso periférico son las células satélite, las células Schwann, que son las encargadas de generar la mielina en los axones, y los macrófagos. Hablando de mielinización, acá tenemos la fotografía de Theodor Schwann, que es el descubridor y el que describe las bandas de mielina que nosotros encontramos en los nervios periféricos. Ahí podemos ver una neurona y vemos cómo está empaquetada por estas células que producen mielina. Un oligodendrocito, como vemos en la figura de color, cuando ve un axón, lo que hace es pegarse a ese axón. El citoplasma está cargado obviamente de la mielina que produce y es un producto que queda intracitoplasmático. Y lo que sucede a continuación es que esta célula de Schwann, al igual que lo sucede con el oligodendrocito, comienza a enroscarse sobre el axón, dando varias vueltas, llegando a tener hasta 100 vueltas, y lo que hace es aislar completamente el axón que queda en la parte central. Podemos ver en la microfotografía un axón, se pueden ahí ver los neurofilamentos, los microtúbulos de ese axón, y podemos ver esa mielinización, o sea, todo este empaquetamiento que hace esta célula. Acá con el aumento uno puede ver cuántas vueltas dio esta célula alrededor de ese axón, haciendo que este axón no tenga capacidad para poder interactuar o tener contacto directo con el extracelular. Louis-Antoine Ranvier lo que descubrió es que estas bandas de mielina no eran continuas, sino que tenían lugares libres de mielinización. A estos lugares, como podemos ver en la microfotografía, acá lo negro sería la mielina, y en este espacio se observa que está desnudo de mielina. A estos espacios nosotros los llamamos nodos de Ranvier. Los nodos de Ranvier terminan siendo los lugares muy importantes para lo que es la velocidad de conducción de una neurona. La mielinización lo que hace es
generar una aislación parcial del axón con el extracelular, y en estos espacios que son los nodos de Rambier vamos a ver que se transforman en lanzaderas como espacios de aceleración para lo que es el potencial de acción. Como hemos dicho recién, los oligodendrocitos y las células de Schwann lo que hacen es generar una capa de mielina constante separada por estos espacios que denominamos nodos de Rambier. La vaina de mielina termina siendo una envoltura membranosa, como les contaba, que se dispone alrededor del axón y aumenta de manera considerable lo que es la velocidad de conducción de los potenciales de acción de cada una de estos axones. Los axones de gran calibre tienen vainas de mielina muy gruesas y velocidades de conducción que son muy elevadas, mientras tanto los calibres intermedios presentan vainas de mielina más finas y de velocidad de conducción más lenta. Y los axones más delgados, con menos volumen, la mayoría son amielínicos y poseen una velocidad de conducción mucho más lenta. Esto demuestra que esta aislación generada por esta mielina, vuelvo a repetir, oligodendrocitos dentro de lo que es el sistema nervioso central y lo que son las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, permiten mejorar y optimizar la velocidad de conducción. La velocidad de conducción que termina siendo fundamental para la transmisión y consecuencias de las acciones. Poder recibir un estímulo y poder actuar rápidamente ante ese estímulo que está analizando el sistema nervioso. Cuando hablamos de sinapsis, estamos hablando básicamente de un espacio donde las neuronas se van a comunicar entre ellas. Como dice ahí, del griego, sinapsis significa enlace. Esta continuidad de neuronas entre las membranas plasmáticas de las neuronas nos permiten a nosotros generar un espacio entre lo que es la membrana plasmática de la neurona presináptica y la membrana plasmática de la neurona postsináptica. Este espacio, este complejo espacio interneuronal es el que nosotros denominamos brecha sináptica, unión sináptica, y es el lugar donde nosotros generamos la comunicación entre estas dos células. Se las puede clasificar según su morfología en axón dendrítica. Eso quiere decir que un axón se va a poner en contacto con las dendritas, que es la típica conexión que uno siempre piensa dentro de lo que es las neuronas. Acuérdense que las dendritas tienen a veces unas dilataciones, unas especializaciones en realidad de la membrana plasmática que se llaman espinas dendríticas. Después tenemos las que son axosomáticas, eso quiere decir que un axón se va a contactar con el soma de una neurona posináptica y la otra que corresponde a lo que es el axón con axón axoaxónica. Esto quiere decir que las neuronas, cualquier parte de las neuronas es pasible de recibir información o comunicarse con otra neurona. Esto es muy importante. Cualquier parte de la neurona es pasible de recibir información. La otra clasificación tiene que ver con la funcional. Y ahí aparece lo que es una sinapsis del tipo eléctrica, otra química y el conjunto o la unión de la eléctrica más la química que nosotros denominamos mixtas. Veremos cuáles son las diferencias. Cuando hablamos de sinapsis eléctrica, estamos hablando de una sinapsis que se da entre dos neuronas, una neurona presináptica y postsináptica, donde el espacio, que es la brecha sináptica, está unido, las dos membranas están unidas a través de estos complejos que nosotros denominamos uniones gap o uniones nexus. Acuérdense que estas uniones son canales
que están formados por proteínas que se llaman conexones, por unidades que se llaman conexinas, y que permiten poder pasar iones de un citoplasma a otro. Estos iones son los que se encargan de transcurrir por estos espacios, por estos canales y despolarizar a la neurona postsináptica. Entonces, la despolarización de una neurona provoca la despolarización de la otra, de la postsináptica, simplemente por el paso iónico. A diferencia de lo que sucede con la otra sinapsis, que es la sinapsis química, el espacio es un espacio que nosotros podemos observar. La liberación de neurotransmisores específicos a través de la despolarización de la neurona presináptica hace que estos neurotransmisores puedan interactuar de una forma especial con los receptores específicos de la membrana postsináptica. Lo que hace ese neurotransmisor es simplemente interactuar con el receptor. El receptor en sí es un canal iónico que se abre por esta interacción y deja pasar al ion para provocar la despolarización de la neurona postsináptica. Cabe destacar o definir, obviamente, que los neurotransmisores son el medio de intercambio de información entre las neuronas presinápticas a postsinápticas. Son sustancias químicas que se transforman obviamente en mensajeros y que provocan justamente el cambio de propiedades eléctricas, bioquímicas o genéticas de la neurona a la cual están estimulando. Algunos ejemplos de neurotransmisores tenemos el GABA, la glicina, glutamato, acetilcolina, catecolaminas, el óxido nítrico funciona como un neurotransmisor, metionina, sustancia P, péptido intestinal vasoactivo. Distintas sustancias que provocan un cambio en la neurona y forman parte de este circuito de comunicación interneuronal. Entonces, tratemos de esquematizar un poco cómo dividimos estructuralmente y funcionalmente al sistema nervioso. El sistema nervioso lo podemos dividir en dos grandes grupos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por lo que es el cerebro, tronco encefálico, cerebelo. A esto también se lo llama el encéfalo. Son todas las estructuras del sistema nervioso central que se encuentran ubicadas dentro de la cavidad craneal. La médula espinal no se encuentra dentro de la cavidad craneal, sino que se encuentra dentro de la estructura que forma la columna vertebral. Por lo tanto, no es parte de ese encéfalo, pero sí es parte del sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico lo podemos dividir en dos áreas. En una parte a la que nosotros denominamos somática y la parte autonómica. La parte somática se refiere básicamente a la piel, músculo esquelético, los huesos, las articulaciones, todo lo que forma nuestro cuerpo. Y esta parte somática tiene funcionalmente dos circuitos funcionales principales que tienen que ver con la parte sensitiva y con la parte motora. Más allá de que el sistema nervioso autónomo también maneja lo sensitivo y lo motor, pero lo hace en función de las vísceras. Es el sistema que tiene o maneja de una forma distinta esta información para simplemente las vísceras. O sea, estamos hablando de lo que es músculo liso. El sistema nervioso autonómico, más allá de que tiene un centro de coordinación dentro del sistema nervioso central, funciona autónomamente, ¿sí?, del sistema nervioso central. Esto quiere decir que no hay un procesamiento dentro de lo que es la corteza cerebral. Y este sistema autónomo se divide en dos partes complementarias, no opuestas, sino que son complementarias, que son el sistema parasimpático y el sistema simpático. Dentro del sistema nervioso también podemos definir a partir de lo que nosotros denominamos sustancia blanca y sustancia gris. El concepto básico es que la sustancia gris es
la sustancia que está formada mayoritariamente por somas neuronales, por una pequeña cantidad de axones mielínicos y obviamente células de la glía, y es el lugar donde nosotros vamos a procesar la información, generar y procesar información. Por otro lado, tenemos lo que es la sustancia blanca. La sustancia blanca, en esta fotografía se pueden ver, son los axones mielinizados, más mielinizados o menos mielinizados, y que terminan siendo el lugar por donde transita la información neuronal. Esta sustancia blanca está formada mayoritariamente por estos axones. Eso no quiere decir que no podamos encontrar algún soma neuronal, y sí vamos a encontrar células de la glía que son obviamente fundamental en su función de sostén del sistema nervioso. Cuando entonces hablamos de sustancia blanca y sustancia gris, recordemos que la sustancia gris forma las cortezas, forman núcleos dentro del sistema nervioso central, forman los ganglios en el sistema nervioso periférico y forman parte de las láminas de la médula espinal, que también son núcleos que se encuentran dentro de esta estructura del sistema nervioso. Y cuando hablamos de sustancia blanca, nos referiremos más adelante que son las fibras de comisurales, a las fibras de proyección y a las fibras de asociación. En resumen, en esta charla hemos repasado sobre el origen embriológico del sistema nervioso, vimos cuáles son las células principales de este sistema y su unidad funcional, que son las neuronas. Hablamos de la importancia de la mielinización del sistema nervioso como un mecanismo de aceleración de comunicación celular. Definimos qué es una sinapsis y cómo se las puede clasificar. Dividimos al sistema nervioso según un concepto morfológico y funcional, y definimos también lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca.